Y yo soy Ana Vázquez. Y hoy estaremos aquí para hablar un poco de la cultura romana. Específicamente de sus manifestaciones artísticas y también un poco de sus normas y leyes. Por igual, hablaremos de su historia y de cómo llegó a ser el gran imperio que fue. La cultura romana comenzó, según la leyenda, con el mito de los hermanos Rémulo y Remo. Ambos hermanos fueron abandonados al nacer y criados por una loba. Al crecer, Rómulo mató a su hermano y se convirtió en el primer emperador de Roma, así dándole su nombre. Y como nosotros sabemos, este mito fue el que dio inicio al comienzo de la literatura, un gran aspecto de la cultura romana. Para este video hemos escogido las 3 manifestaciones que consideramos las más importantes e interesantes de la cultura romana. Empezamos con el arte más general, como las pinturas, esculturas, mosaicos, entre otros, el cual es uno de los elementos que más distingue a la cultura romana, ya que al menos alguna vez hemos visto esculturas o retratos gloriosos, pero no conocemos su origen. La literatura, a pesar de no ser la más reconocida, fue destacada en estos tiempos, más que nada por ser un ejemplo de cómo el imperio romano era bueno imitando. También la escogimos para promover más esta información, justamente porque no sabemos mucha de esta. Y por último tenemos la arquitectura. La arquitectura romana es una de las más destacadas, ya que tiene uno de los monumentos más reconocidos en el mundo, y el cual también es una de las 7 maravillas del mundo moderno. El Coliseo, el cual fue responsable de brindarle gran fama al imperio, es por esto que dar a conocer lo que estuvo detrás de construcción nos pareció una buena idea. La cultura romana no solo fue el Coliseo y la guerra, como muchos lo conocemos. En sí, la cultura es un conjunto de conocimientos y modos de vida que hacen único un pueblo. Y en este caso, la griega fue una gran parte de la cultura romana, ya que muchos aspectos se basaron en ella. Su literatura, arquitectura y otras derivadas de su arte, el cual es una manifestación humana con la cual se interpreta lo real o imaginado con diversos recursos. El arte griega fue la base del arte romano, ya que los romanos literalmente copiaron a los griegos en muchos aspectos, y estos aspectos los aplicaron en todas sus obras que ellos hicieron. Sin embargo, los romanos fueron capaces de crear una nueva técnica llamada el mosaico, el cual consistía en pequeñas piedras de colores llamadas teselas que se disponían en las paredes y en los suelos de las habitaciones. Estos mismos representaban dibujos. Pueden representar dibujos geométricos, escenas de la vida cotidiana, animales, etc. Las esculturas eran elementos muy representativos del arte romano. Adornaban plazas, edificios públicos y diferentes tipos de arquitectura que tenían en su tiempo. Los romanos copiaron los modelos griegos. Los romanos crearon el retrato. Este mismo era muy caracterizado, ya que lo distinguía de sus demás técnicas y arte era que este mismo era muy realista. Por lo general, consistía en retratos de cuerpo entero. Las pinturas adornaban las paredes de los edificios. Sus representaciones cambiaron a lo largo del tiempo. Había pinturas que imitaban el mármol, mientras que otras representaban elementos arquitectónicos y otros mostraban escenas religiosas y cotidianas de la vida. En esta época, todos los artistas de estas obras permanecían en el anonimato, por razones que al día de hoy no sabemos. Ya que su cultura es inspirada de la griega. Las mayores diferencias entre las dos culturas son: 1. Los romanos se preocupaban más por las masas de gente, procuraban que todos los espacios públicos fueran atractivos y útiles para todos. Otra característica de la arquitectura romana es que sus edificaciones eran colosales, gigantes y resaltaban, eran intimidantes y demostraban poder. Cosas que era básico que utilizaran eran cúpulas en los edificios. La mayoría de sus edificios terminaban con cúpulas. También sus templos y edificaciones tendían a contar historias. Se construían con imágenes colocadas en tiempos cronológicos y explicaban alguna historia, y muchas de estas historias contenían relatos históricos o religiosos.
igual que las otras representaciones artísticas, la literatura fue inspirada en lo griego. Roma era conocida no por ser original, sino por su sorprendente capacidad para imitar técnicas e incluso mejorarlas. La literatura romana pues no fue la excepción. Los historiadores separaban este tipo de literatura en dos tipos, en la indígena y la imitada. La indígena era cuando las obras eran de la Roma antigua, y en estos tiempos los autores se mantenían mayormente en el anonimato, y después se dio a conocer la imitada, que era cuando ya era más parecida a la griega. Sin embargo, cada autor agregaba su propia cosa para hacerla única de Roma. La poesía lírica latina, la poesía épica latina y el teatro latino fueron todos parte de la época dorada de la literatura griega. Después de haber visto todas estas manifestaciones artísticas, ahora toca hablar sobre las 12 tablas. Las 12 tablas fueron leyes creadas por el Senado en la antigua Roma, las cuales literalmente estaban plasmadas en madera en el foro para que todos las vieran. Por primera vez en la historia se separaban las leyes jurídicas de las leyes religiosas. Las 3 primeras tablas contenían el derecho procesal privado. El proceso de estas mismas era muy caracterizado por ser muy formal. El uso de estas era para principalmente asegurar que hubiera leyes y que los derechos de los civiles fueran respetados. Por otro lado, tenemos las leyes cuarta y quinta, las cuales eran derecho de familia y sucesión. Estas regulaban leyes relativas de la tutela de menores no sujetos a potestad al haber fallecido su padre. También podían ser normas relativas a la administración de los bienes de personas prodigio, enfermos o discapacitados. No faltaban normas para proteger a las mujeres una vez fallecido su marido, de las cuales se harían cargo familias próximas. La tabla 6 y 7 trataban sobre negocios jurídicos de la fecha. En estas se trataban más que nada temas de préstamos y acciones a tomar en caso de no cumplir con las obligaciones, y a veces estas involucraban acción judicial y en otras veces no. Las tablas 8 y 9 contenían el derecho político y el derecho penal de aquella época. Estos básicamente eran derechos de todos y también eran derechos de los encarcelados. Fue un periodo de transición, ya que comenzaron a parecerse a las modernas leyes y no a las antiguas, que habían sido usadas hasta ese entonces. La tabla 10 contiene las normas sobre enterramientos, incineraciones y funerales. Las últimas tablas, las 11 y 12, contienen la prohibición de adquirir matrimonios mixtos, que estos eran entre patricios y plebeyos, y las sanciones que se tomarían si esto llegara a pasar. El Imperio Romano fue sin duda alguna uno de los más destacados y conocidos. Este mismo ha sido uno de los más impresionantes que han existido a lo largo de nuestra historia. Sus manifestaciones artísticas son cosas las cuales distinguen a la cultura. Por ejemplo, todos conocemos a Roma por sus increíbles esculturas y por su maravillosa arquitectura. Todo esto hace que la cultura romana sea algo que se siga pasando de generación en generación, y lo cual influyó mucho en nuestro presente.